los 10 años, Joan Gaspar Solbes tuvo su primer trabajo como ascensorista en el Hotel Oriente, en Barcelona. Ha servido como camarero al general de Gaulle, a la reina de Inglaterra, a la princesa Grace Kelly, a Muñoz Grandes, a Teresa de Calcuta, a Mandela y además a don Juan Carlos, doña Sofía, cuando eran príncipes. Por eso hoy no viene el vicepresidente del Barça, que también, pero sobre todo la persona, Joan Gaspar Solbes. Benvingut. Bona nit, Joan. Sisplau. Bueno, pues has bajado bien la escalera, ¿eh, Juan? En forma. No, es que ya sabes que hay una especie de historia alrededor de esta escalera que dicen que es muy difícil bajarla. ¿Es difícil? No. Sobre todo cuando al final de la misma estás tú, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Yo soy una buena colchoneta? Es un buen amigo. Y cuando te espera un buen amigo no te sabe mal llegar pronto. Muchas gracias, Juan. O muchas gracias, Joan. Tienes que escoger un sobre de los tres que tenemos para terminar la charla, que dirá si hablamos del diván, de la confesión o de los meteoritos. Siempre en el centro, ¿eh? Siempre el centro. Pues te ha tocado la confesión. Ah. Joan, ¿quién es por dentro Joan Gaspar, el hombre? Bueno, yo diría que un tío muy normal, ¿no? Muy vulgar en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? No me considero una persona excepcional en ningún caso, ¿no? Lo que pasa es que a veces las circunstancias de la vida, sobre todo pues, en mi aspecto más público, que es el Barça, y la tremenda fuerza que tiene la entidad, pues hace que parezcas un poco más especial, pero yo me considero un tío muy normal. Joan Gaspar tiene el defecto, comillas, de decir lo que piensa y a veces de exaltarse. Digo defecto, comillas, porque saben ustedes que en el curso de estas conversaciones se desliza un pequeño gazapo, una mentirijilla que algún personaje nos dice y que ustedes tienen que saber y los periodistas detectar. Joan, tus padres de pequeño te llevaban al fútbol, te enseñaban algún tipo de deporte para que lo hicieras. ¿Qué recuerdo tienes de tus padres que en este momento te venga a la memoria, sin ser nada preparado? Bueno, primero mis padres, que tengo la suerte de disfrutar de ellos todavía, fabulosos, excepcionales, los mejores para mí, me llevaban al fútbol, sí. Yo recuerdo que, bueno, no lo recuerdo, pero me lo explican, ¿no? Que mi madre me llevaba en el Capazo, ¿no? ¿Tu madre se llama? Pepita. ¿Y tu padre? Juan. ¿Y don Entonces Juan? me llevaban, mi padre menos apasionado que mi madre. Sabes que en esto del fútbol siempre dicen que las mujeres apasionadas son mucho más que los hombres, ¿no? Y mi madre una gran apasionada, mi padre también, un gran forofo del Barça, pero mi madre muy apasionada, me llevaba de pequeño al fútbol en Capazo y después ya, pues lógicamente, yo ya recuerdo pues partidos en el campo de las Corts de muy niño y siempre con ellos y a su lado, ¿no? ¿Fue tu padre el que, para que aprendieras la vida desde abajo, te indicó el camino de empezar, pues eso, de ascensorista? Bueno, mi padre, un profesional, para mí uno de los mejores que ha habido en España y en Cataluña, pues contado en la hostelería, me enseñó desde el primer momento lo que él hacía, ¿no? Y yo a partir de ahí iba viendo lo que él hacía, cada vez me entusiasmaba más este oficio, ¿no? Que tiene una gran parte de vocación y a partir de aquí fue muy fácil para mí decidir cuando él me preguntó qué quería hacer de mayor, ¿no? Tengo entendido que hoy todavía tu padre te dice pues bueno, que el tiempo que dedicas al fútbol no debería pagársete porque es tu hobby, ¿no? Son como tus vacaciones. No, a mi padre no le gusta el tiempo que le dedico al fútbol porque cree que lo robo de alguna forma, entre comillas, pues al trabajo, a la familia y a otras cosas que él cree que son interesantes dedicarse, ¿no? Si bien como aficionado y forofo del Barça, pues también disfruta, ¿no? Viendo cómo yo disfruto en el Barça, ¿no? Pero él de los que cree que tendría que dedicar menos tiempo al fútbol, sí. Y tu abuelo era pastor de ovejas. Mi abuelo nació en un pueblecito, Caldas de Montbui, y por lo que me explicaba él y por lo que yo sé, pues empezó al lado de su padre, de mi bisabuelo, y lo último que hizo en el pueblo fue de pastor, sí. Entonces ya yo pensar que eso le quedaba pequeño y bajó a la ciudad, a la gran ciudad, a Barcelona, y ya desde ahí empezó pues, su carrera profesional prácticamente inmediatamente ya de camarero y después ya fue ascendiendo, se fue al extranjero, volvió, coincidió con la exposición del 29 y a partir de ahí empezó a crear pues una gran empresa hotelera, ¿no? ¿Tú recuerdas alguna imagen de tu abuelo con las ovejas o solamente son referencias familiares? No, él ya cuando bajó a Barcelona era cuando él tenía pues 16 años y por lo tanto yo no recuerdo lo que me explicaba él, ¿no? Él me explicaba muchas anécdotas de su vida. Yo creo que cuando tienes la suerte de disfrutar de un abuelo,
el padre también lo disfrutas, pero de una forma más educativa. Los abuelos, yo ahora que ya soy abuelo también, tenemos la ventaja de que podemos hablar, explicar, y cuando nos cansamos pues cedemos a los padres, ¿no? La continuidad de la compañía del hijo, ¿no? Y en ese sentido mi abuelo me dedicó muchas horas para explicarme sus vivencias y sus experiencias profesionales y personales, ¿no? Y la verdad es que después ya con mi padre, pues en el aspecto pues, personal y profesional fue el que yo aprendí más, ¿no? Por lo que te conozco, por lo que hemos hablado algunas veces, yo tengo la impresión, que si me equivoco, pues tú me lo dices, que dentro de ser una persona expansiva, porque cuando tienes algo que decir lo dices, tienes un punto de fragilidad y a veces te duele haberlo dicho. ¿Me equivoco? Yo soy de los que me arrepiento. Mi madre tiene una frase que es maravillosa, que es que nunca te arrepentirás de lo que no digas, ¿no? Y esto es lo que yo no le hago ni caso, ¿no? Es decir, normalmente... ¿Te riñe tu madre por hablar a veces? Sí, sí, sí. ¿Te riñe tu madre? Mi madre mucho, sí. Mi madre y mi padre, los dos. ¿Qué te dicen? Pues que lo que he dicho no es correcto, que no está bien, lo que unos padres dicen a un hijo, olvidándose de que uno ya sea más mayorcito o menos, ¿no? Pero me tratan como se debe tratar a un hijo, ¿no? Riendo y diciendo y aconsejando, ¿no? O sea que a veces suena el teléfono en casa de Joan Gaspar y don Joan dice, Joan, això que has dit no tenías que dir. Normalmente los lunes. Los lunes. Los lunes, sí. No, Después, no hables para el mundo deportivo, después, no hables para... No, por lo dicho ya, siempre por lo dicho. Mis padres, o mi madre sobre todo, y mi padre también, los lunes, que es cuando vienemos de un partido pues apasionado y un poco me dejo llevar de mis instintos de porofo, pues cuando me llaman y me dicen casi siempre, yo creo que los padres están estamos para intentar hacer ver a los hijos lo negativo, porque de lo positivo ya se cuidan los que te halagan y los que se dicen amigos de decírtelo, ¿no? Pero lo negativo muchas veces no se lo dice todo el mundo, ¿no? Entonces los padres yo creo que son los que tú les permites que te digan lo que ellos entienden que tienen que decirte, porque siempre sabes que lo dicen de forma desinteresada y solamente por el cariño que te tienen, ¿no? Entonces en este sentido mis padres nunca me dicen lo bueno, porque eso ya lo dan por algo normal en cuanto es así, sino lo negativo, ¿no? Bien, ya sabemos que tus padres que te quieren te riñen. ¿Y tus hijos? Pues mis hijos empiezan a atreverse a reír. ¿Qué guerra tienes, eh? O sea, que entre unos y otros... Los dos frentes. Por eso ahora me tengo que dedicar a mi nieto, que todavía no habla, entonces pues todavía no me riñe. Mis hijos, lógicamente, hombre, cuando uno se va haciendo mayor, pues también se va dando cuenta de los errores también que ven en su padre. Y yo creo que se atreven ya a decirme algunas cosas, sobre todo en el trabajo, que ellos ya, algunos, los mayores ya trabajan conmigo, pues sus opiniones y sus criterios, y en el fútbol, pues lógicamente también a veces me dicen cosas que ellos creen que no debería haber dicho. Ahora mismo te estarán viendo pues en Madrid muchos seguidores madridistas, o en Barcelona, o en Sevilla, o en Singapur, porque también nos ven en Singapur, habrá que recordarlo. Y ellos tienen una imagen de ti, pues, que sabes que a veces les es hostil, aunque luego tú, de repente, y con continuidad y de una manera espontánea, pues, dejes las cosas en su sitio. ¿Qué es lo que no conocen de ti que te gustaría que conocieran? O sea, si tú hubieras nacido en Madrid, ¿serías tan del Madrid como eres del Barça? A ver, si mis padres, lógicamente, porque yo en esto del fútbol creo que o se nace, o te haces, o un buen día, pues en ese sentido, pues te coges cariño y afición por un club. Yo tengo que reconocer que soy del Barça porque nací del Barça, ¿no? Entonces, si hubiese nacido en Madrid, mis padres hubieran sido también tan madrileños como culés, en este sentido, pues yo sería del Real Madrid o del Atlético de Madrid, ¿no? ¿Y por qué hacer tanta fuerza por una casualidad? A partir de ahí, eso ya son circunstancias de la forma de ser y de la forma de comportarse en la vida, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando tú decías esto de Madrid, a ver, yo soy de los que creo que en el mundo del fútbol la rivalidad entre dos grandes clubes como son el Madrid y el Barcelona, el querer luchar contra esta rivalidad es no entender la fuerza tremenda que tiene el fútbol. Yo siempre digo que esta rivalidad en mí es irreconciliable, o sea, yo jamás podré pensar en que algo que sea positivo para el Madrid no es negativo para el Barça, me refiero estrictamente en lo deportivo, ¿no? Y en cambio, y ahí es donde quizá la gente de Madrid sobre todo me conoce menos, yo dejando los aspectos deportivos al margen, como entidad, como institución, soy de los que digo que el Barça y el Madrid, o el Madrid y el Barça, son dos instituciones que se tienen que entender forzosamente por el bien del fútbol. Ahora, en lo deportivo, que es donde la gente más te conoce y donde más te ve, es donde yo creo que ahí sí que hay una rivalidad que es mutua, ¿no? Yo siempre digo que los que más me entienden en Madrid son los más ultras, los más forofos, los que me dicen muchas veces que están en contra, obviamente, de mi forma de
de hacer y de decir. Porque les pasaría lo mismo al revés. Pero que me comprenden y que de alguna forma pues entienden que yo me ponga tan nervioso y que sufra tanto por mi Barça, porque ellos lo hacen con su Madrid, ¿no? No saben en Madrid que a ti uno de los platos que más te gusta son los callos a la madrileña. Bueno, eso... Por ejemplo, uno, ¿no? O uno, no, me gustan. A mí de Madrid me gustan muchas cosas. Lo que pero pasa los que también te gustan por callos o por madrileña. No, me gustan los callos a la madrileña, pero yo lo que sí que tengo que decir es, y eso creo que le pasa a mucha gente, que yo estoy muy enamorado de mi ciudad, muy enamorado. Eso que dicen que solamente se puede uno enamorar de una mujer o una mujer de un hombre, yo creo que esto no es correcto. Uno se puede enamorar porque lo que es amor es hacia personas, pero también hacia las cosas y sobre todo en este caso hacia una ciudad. Yo soy una ferviente defensor de mi ciudad y una persona que cuando se va de Barcelona lo que ya está pensando es volver lo antes posible, ¿no? Y Madrid, pues yo supongo que también los que vienen allí pues les pasa lo mismo, ¿no? Pasa que cuando yo voy a Madrid pues tengo que reconocer que hay cosas que me gustan muchísimo de Madrid. Incluso Raúl, que te gustaría mucho que fuera del Barça. Raúl y alguno más. Raúl es un jugador excepcional, ¿no? A mí me encanta Raúl como jugador y como persona. Y también me gustaba mucho en su día butragueño, ¿no? Yo valoro mucho en los jugadores de fútbol, pues que aparte de ser grandes jugadores, también como personas, siempre que pueden, en cualquier entrevista, en cualquier intervención, pues den un nivel y una calidad humana como daba Butragueño y como da Raúl, ¿no? Joan Gaspar es un hombre de sentimientos, es un hombre que se preocupa por los amigos, no fuma, no bebe, es religioso, le gustan los animales. Cuando los perros ladran en su urbanización, si él tiene nervios para no ver un partido, se da cuenta de que el Barça ha marcado por la algarabía de los perros, si no me equivoco. Y es un gran admirador de Teresa de Calcuta. Sí, veremos por lo importante que es la Madre Teresa y no los perros, ¿no? Sí. Sí, yo tengo una admiración por su obra, ¿no? Y además tuve la suerte de conocerla muy personalmente y a partir de ahí, pues también enamorarme de la obra y de lo que ella hacía y ha dejado, ¿no? Y creo que es una de las obras más bonitas, ¿no? Yo pienso que a veces nos gusta hablar poco de esta parte de la sociedad que es los marginados, ¿no? Nos da la sensación de como hablar que en Barcelona hay mucha marginación, es hablar que Barcelona no es la ciudad que todos nos gustaría que fuera, ¿no? De cara al siglo XXI, pero Barcelona es una ciudad donde hay todavía mucha marginación. Por lo tanto, yo creo que la obra de la Madre Teresa es una obra excepcional y que la gente que la conoce o tenemos la suerte de conocerla con profundidad, pues intentamos ayudar todo lo que podemos, ¿no? Y en cuanto al tema de los perros, pues efectivamente, yo soy un profesional de poder saber cómo va un partido sin verlo. Por el ambiente de la calle. El ambiente de la calle, los cohetes que zona de la ciudad de Barcelona los tiran, yo sé dónde vive más o menos la gente pro Barça y anti Barça, y según sean hacia un lado o hacia otro, pues yo sé que ha metido un gol al Barça o se lo han metido. Pero qué padecimiento toda la vida, Juan. Es horroroso, sí. Es una cruz encima, enorme, ¿eh? Porque te vas del palco, entras del palco, tomas un té, vas al baño, regresas al baño. Lo que pasa es que cuando yo sufro menos, y esto es lo que me da la fuerza de hacerlo, sufro menos cuando voy, veo, no al partido, pero siento lo que pasa desde fuera que desde dentro, ¿no? Si no me quedaría, lógicamente, ¿no? ¿Y tú eres muy creyente? Yo creo en Dios por descontado y me gusta no solamente ser coherente en lo que creo, sino que después practicarlo, ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo soy muy consciente de mis debilidades y mis defectos, ¿no? En este aspecto espiritual, ¿no? Pero yo sí, yo creo en Dios, creo que en esta vida estamos de paso y que venimos y vamos al mismo sitio, ¿no? Y sobre todo nos tenemos que preocupar de que donde vamos podamos llegar de la mejor forma posible, ¿no? Pues ya que estamos hablando de Dios, hemos entrado en la confesión para culminar esta charla con Joan Gaspar, porque el programa será un poco diferente, ya lo verán ustedes. Por cierto, ¿Dios de qué equipo debe ser? No, yo soy de los que creo que la religión a veces la utilizamos los hombres del fútbol, pero está al margen, ¿no? Claro, que a veces se dice, si Dios nos ayuda, hombre, Dios no es del Betis, ¿no? No, lo que pasa es que cuando uno tiene pues, creencias, pues lógico que si uno reza pues, para aprobar un examen y pide siempre las cosas que desea en sus oraciones, pues también yo creo que es bueno pedir para ganar un partido. Pero como lo pide todo el mundo, yo tengo una anécdota que en una final contra el Gijón no pude aguantar la final, faltaban pocos minutos, me fui al vestuario y me dice el empleado del campo de Atlético de Madrid, a usted le pasa lo mismo que al que está en el vestuario del Gijón, ¿no? Era contra el Gijón. Y digo, ¿qué pasa? ¿Hay otro señor? Y dice, sí, pues le voy a hacer compañía. Y voy al vestuario del Gijón y era un cura. Y además estaba rezando el rosario. Y estábamos empatados.
Digo, ¿qué hace usted? Dice, no, estoy dando el rosario a ver si ganamos. Digo, hombre, pues entonces lo que voy a hacer yo, rezar con usted, por lo menos para que esté equilibrado el tema, ¿no? O sea que hay mucha gente ¿Y quién ganó? El Barcelona. El Barcelona. O sea que el cura rezó el rosario para ti. No, ganó el Barcelona porque metimos un gol más y porque tuvimos quizá más fuerte, ¿no? Pero yo creo que es bueno rezar en cualquier motivo, en cualquier ocasión. Nos viene al pelo para empezar la confesión, que ya arrancamos con Joan Gaspar, esto de hablar del sacerdote que con él estaba deseando que su equipo ganara. Señor Gaspar, ¿cuándo se confesó usted por última vez? Hace 10 días. ¿Es más frecuente que reconozca sus pecados o que proclame sus virtudes? No, yo soy de los que en esto sí que me gusta más aceptar mis defectos y mis pecados que no mis virtudes. Yo creo que las virtudes uno tiene que llevarlas y ver que sean los demás los que en todo caso hablen de ellas. ¿Se santigua usted con frecuencia? Cuando rezo, no como costumbre, pero cuando rezo sí. Me he olvidado y te estoy tratando de usted. ¿Qué te cuesta perdonar más, Juan? La falsedad. A mí me gusta la gente sincera, tanto si es para decirte cosas que te gustan oír como para que te digan cosas que no te gustan a veces oír, ¿no? Pero que la gente sea sincera, yo lo valoro muchísimo, ¿no? ¿Pero en la sociedad actual la sinceridad es un valor en alza o es un problema? Yo creo que la sociedad actual es sincera, lo que pasa es que a veces cuesta mucho decir lo que uno piensa. Lo que yo creo que la gente normalmente dice la verdad de lo que piensa, pero le cuesta decirlo, más bien la gente se calla para evitar problemas. ¿Compartes ese pensamiento medio tópico de que en el infierno debe haber muchos conocidos? No, yo, hombre, creo que debe existir el infierno, pero también creo que Dios es todopoderoso y bueno y que al final del final muy poca gente, incluso los que se dicen no creyentes, en último segundo no tienen un pensamiento que cuando llega ese momento Dios es bueno y los lleva para arriba. Creo que hay poca gente abajo. ¿El dinero lo estropea casi todo? El dinero no estropea nada, lo que estropea es la ambición a veces insaciable de ganar dinero. El dinero en sí, no, el dinero es positivo y es bueno y sirve para muchas cosas, sobre todo si se emplea bien. Pero esa ansiedad sin límites de ganar dinero es lo que a veces estropea a las personas y a muchas circunstancias de la vida. Con sinceridad, ¿Joan Gaspar ha sido alguna vez prisionero de ella? Yo creo que las personas públicas, las personas que tenemos negocios, las personas que tenemos una familia y tal, muy pocas veces podemos ser libres 100% y decir 100% lo que pensamos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Siempre nos tenemos que dejar algo reservado por si acaso, ¿no? Esa libertad absoluta y total de poder ser muy sincero con todas tus opiniones, difícilmente, salvo que no tengas nada que perder, cuando se tiene algo que perder, siempre tienes un límite a la hora de hablar. O sea que la verdad está reñida con la sociedad. Al ser sincero, repito, insisto, que la libertad absoluta, la absoluta... Aunque sea educada, no digo la no, verdad... educada, sí. Aunque sea una verdad educada, que no proceda. ¿Paga mucho peaje? Yo diría que sí. Cuanto más cosas tienes en la vida, pero de todo tipo, ¿no? Importantes, medianas o pequeñas, esa libertad abierta y a veces no de grandes temas, pero de grandes, pequeños, medianos temas, está coartada, sí. Y una última cosa antes de pasar a los titulares. ¿El presidente Núñez llora alguna vez en su hombro? No, el presidente Núñez, lo que pasa es que sobre su hombro y sobre su persona normalmente recaen todas las cosas que pasan en el Barça, ¿no? Y a veces no siempre se le trata con la justicia que yo creo que se debe tratar, porque él acapara todos los fallos que tiene una entidad como el Barça, ¿no? Por ejemplo, estos días se habla mucho del tema de Ronaldo, ¿no? Y se le acusa que si por culpa de él, y eso no es verdad. Él no tuvo nada que ver, al contrario, él hizo lo imposible para que Ronaldo se quedase y al final se queda con la duda de que si no fuera, o si no fue él el que de alguna forma ayudó a que Ronaldo se fuera, y no es verdad. Quizás sería yo más culpable de que Ronaldo se hubiese marchado que no él, porque quizá cuando se fichó a Ronaldo en Miami, en vez de ponerle 4.000, hubiese puesto 40.000 millones de indemnización, no se hubiese podido marchar, ¿no? Pero él es un hombre que le gusta asumir esa responsabilidad que tiene como presidente del Barça y entonces eso pues le conlleva, para mí a veces injustamente, ciertas críticas que yo creo que tendríamos que repartirnos más un poco todos los que le acompañamos. Vamos a seguir hablando todavía un poquito más con Joan Gaspar Solbes, pero antes de hacerlo y de escuchar una canción dedicada que él nos ha dicho que le gustaba, vamos a pedir a nuestros amigos periodistas que titulen esta charla que hemos tenido, que no me gusta nunca decir entrevistas, sino charlas con personas que depende del biorritmo, del sentimiento, de cómo se encuentran esta noche, en este rato, pues van por un camino o va por otro.
Vamos a ver, Sonia, ¿con qué frase de la que ha dicho el vicepresidente del Barça, el señor Gaspar, titularías tu crónica, tu reportaje, tu entrevista? Luchar contra la rivalidad entre Madrid y Barça es no entender la fuerza del fútbol. Para David Sánchez, el titular sería... Mi frase de Joan Gaspar sería: soy del Barça porque nací del Barça. ¿Y Marta Bernabéu? Valoro mucho que la gente sea sincera. Me alegro mucho. Valoro mucho Valoro mucho. que la gente sea sincera. A Marta la estamos tomando con un poquito de sombra en la cara porque hay una grúa muy cerca de ella y es que en un plató de televisión en directo pues ocurren estas cosas y para eso estamos. ¿En qué titular te reconoces más? Son tres futuros grandes profesionales, ¿no? Hombre, dejando aparte el tema del fútbol, quizá en la sinceridad, ¿no? Yo creo que es bonito, de alguna forma, el sacar la conclusión de todo lo que he dicho yo, de que valoro muchísimo esa sinceridad en las personas. Le preguntamos a Joan Gaspar que qué canción le gustaba, una de las muchas que le gustan, y él eligió una canción que se llama El meu avi, no sé si en recuerdo de tu abuelo, ¿sí? Primero porque me gustan y me encantan las habaneras. Segundo porque es una canción que me gusta cantar y también por el gran recuerdo y cariño que tenía mi abuelo, pero también por el que tengo a mi padre, que hoy ya es abuelo, y también en estos momentos ya por mí mismo, que ya soy abuelo, ¿no? Pero en cualquier caso es una canción que la letra dice muchas cosas y yo creo que expresa muy mucho de la forma que somos los catalanes. Bien, pues la letra tendrán ustedes que pedírsela por correo a Joan Gaspar, porque No, vamos a ir una versión musical mientras preparamos una pregunta de actualidad al señor Gaspar. Y el arreglo que ha hecho nuestro director musical, Toni Olaf Sabaté, de este El meu avi. Maestro, compañeros, cuando queráis. Pues vamos a ir enseguida a publicidad, pero antes, por favor, señor Gaspar, la letra habla de cosas muy sensibles, pero hoy hay una actualidad en el Barça y es que el presidente Núñez está pues un poco, ¿cómo diríamos?, a la defensiva o explicándose. ¿No pasan demasiadas cosas en el fútbol ahora? ¿Por qué el presidente está preocupado? ¿Qué ha dicho? Yo diría que la grandeza del fútbol, y en este caso del Barça, a veces conllevan situaciones como las que puedan suceder en estos momentos. Lo que pasa es que la realidad es de que el Barça en estos momentos, desde el punto de vista deportivo, vamos primeros conjuntamente con el Madrid, ya no hace falta hablar económicamente, socialmente, patrimonialmente. Entonces el presidente nuestro, pues él cree que en estos momentos es para que, yo creo que además es verdad, para que los socios estén contentos, estén felices y disfrutemos del momento que estamos atravesando, ¿no? Sobre todo a veces comparando con otras situaciones que no nos gustan, pero que son la realidad de otros equipos de fútbol, ¿no? A partir de aquí, él acepta las críticas, pero él acepta las críticas dentro de una coherencia y dentro de una normalidad, ¿no? A veces cuando estas críticas son continuas y siempre dirigidas hacia algo que él considera que no es justo, pues él lo acepta, además lo dice, pero es un hombre que en ese sentido dice lo que piensa y dice pues, que no le parecen correctas, aunque las acepta, ¿no? Y es un poco lo que él vino a decir ayer, ¿no? Que él aceptaba estas reglas de juego de ser criticado, pero que en cualquier caso le aceptasen también que él pudiera no compartirlas, ¿no? Pero yo creo que el socio, que al final es el que juzga, lo hizo ya hace unos meses, ¿no?
después de casi 20 años de presidencia, y dejó muy claro que creen que en su momento es el hombre que debe dirigir al Barça, es él, ¿no? Yo lo que espero también es que todas las personas que juzgan a un hombre como mi presidente lleguen a juzgarlo al final como realmente es, que es un hombre para mí excepcional, ¿no? Una sola cosa que quiero que me conteste con un monosílabo, señor Gaspar. ¿No cree que es demasiado futimé, como se dice en catalán, demasiado follón, demasiado dinero el que hay hoy en día alrededor del fútbol? ¿Sí o no? No, no. ¿Por qué no? No, sería no. muy larga la explicación. No. ¿Cree usted que no? No, no, ¿Cree yo creo que no. Es decir, para ser corto, no. Bueno, pues Tendría ya una continuidad. parece que ha pero- dicho que no, ¿eh? No, que parece que no. Al igual Bueno, que unas cosas que me gustaría, por lo menos estas oportunidades que te dan la vida, unas cosas que mi padre siempre me ha enseñado, es que cuando te dan una oportunidad hay que aprovecharla, porque no se tiene siempre la oportunidad de poder estar en un programa como el tuyo, ¿no? Es el mensaje de sinceridad, tal, pero también, sobre todo después de oír esta música, un poco de comprensión. Yo creo que en ese sentido, cuando se oye una música como esta, tan catalana, y se oye en toda España, ¿no? A mí se me ocurre siempre pensar que los catalanes, si fuéramos conocidos de verdad como somos, también seríamos mucho más queridos a veces de lo que somos, ¿no? Y por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para que la gente nos conozca cada día mejor. Pues sí, los esfuerzos son de ida y vuelta. Gracias por haber estado aquí, señor Gaspar. Al contrario, gracias. Y por ese no, que es no, pero ya veremos. Mi mano tendida a mi amigo Muchísimas Joan Gaspar. gracias. Gracias por haber Muchas venido. Y ya ven gracias. ustedes, no es tan fiero el león como lo pintan. Al contrario, un Muchas aplauso gracias. para el señor Gaspar. Muy amable, gracias.